gracias a Dios por la oportunidad, ¿verdad?, que nos está permitiendo poder estar aquí. Es un reto para nosotros y también una bendición. Hay caras que ya conocemos, hay otras que no, pero igual lo que más me asombra del Señor es que aún siendo todos diferentes, somos hijos de un mismo Dios. Y entonces le doy gracias a Dios por eso y bueno, que el Señor nos ayude a compartir este tiempo. Marien, mi esposo me dice tu nombre. Bueno, me llamo Marien, soy de Cuba, tengo 2 hijos, Emmanuel y Samuel, y bueno. Solamente se le pasó a decir que tenía un esposo que la ama mucho y que estaba muy feliz por su esposo, todas esas cosas que normalmente, ¿no?, en un tiempo de familia deberíamos decir. Así que sé perdonable por los nervios, así que no hay problema ninguno, no se preocupe. Mi nombre es Ángel, bueno, igual, mi esposa, mis hijos, Marian, Emmanuel, Samuel, Adrián, tenemos 3 varones, así que ya se imaginan la experiencia que tenemos. Criar 3 varones es un gran desafío, ¿sí o no? ¿Cuántos acá tienen hijos? Saben el reto que es, y más cuando son 3 varones, ya ustedes se pueden imaginar. Si venimos de Cuba, gracias a Dios estamos acá compartiendo esta mañana con ustedes y es un gran reto lo que tenemos. Antes de comenzar, les decimos, llevamos 6 meses solamente acá en España. ¿Y por qué les digo esto? Nos gustaría que nos perdonaran si alguna palabra no está adecuada o no es exactamente la palabra que acá se pueda pronunciar. Hemos estado tratando con todas nuestras fuerzas de adaptarnos a las palabras del idioma acá, aunque es el mismo español, hay palabras diferentes. Tenemos en casa 2 correctores, que son nuestros hijos. Como están en el instituto, ellos ahí escuchan mucho el lenguaje natural de acá y entonces nos corrigen constantemente. Pero todavía no somos tan buenos alumnos, no hemos aprendido bien todavía todas las palabras. Así que les pedimos que nos perdonen si alguna palabra no es adecuada. Ustedes nos perdonan por eso y no pierdan, no dejen que eso le pueda robar la bendición. Entonces, bueno, oramos y comenzamos esta mañana el tema que queremos compartir con ustedes. Padre bueno, te damos muchas gracias por este inmenso regalo de poder compartir con tu pueblo. Es un privilegio que tú nos das, el poder estar en tu casa, estar con tus hijos. También es un reto, sabemos que tenemos delante, Señor, algo muy precioso para ti, que son tus hijos, tu pueblo. Y, Señor, queremos ser un canal de bendición para tu pueblo. Hoy tu pueblo necesita oírte hablar, Señor, y a ti te ha placido hacerlo a través de nuestras vidas. Permite, Señor, que no haya en nosotros ningún obstáculo, ningún estorbo para que tu pueblo pueda escuchar tu voz esta mañana. Y permite, Dios, que cada corazón que estamos en este lugar pueda ser abierto, Dios mío, para tomar tu palabra en el corazón. Y que tu palabra hoy provoque en nosotros, Señor, tomar decisiones, ajustar cosas en nosotros y llevar cambios que nos puedan acercar más a tu voluntad, más a tu bendición, Señor, y más a poder agradarte y también poder ver tu gloria derramada sobre nuestra familia acá en la tierra. En el nombre de Jesucristo, oramos y dejamos todo en tus manos y te damos gracias. Amén. Quisiera invitarlos a buscar en sus Biblias, en el libro de Éxodo, capítulo 10. Versículo 8. El versículo 8. Éxodo, capítulo 10, versículo 8. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servir a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con vuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo: así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servir a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón.
Y después vamos a saltar al versículo 24. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: Id y servir a Jehová. Solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió: Tú también nos darás sacrificio y holocausto que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Gloria a Dios. Es una hermosa porción de la palabra. Hemos tratado de usar esta porción bíblica para tratar un tema que se llama centrados en la salvación de mi familia. Ese es el tema que esta mañana queremos compartir y ya hemos orado para que Dios nos pueda usar y cada uno pueda recibir. Y el tema es centrados en la salvación de mi familia. Estamos hablando un mes de la familia. Y yo creo que no hay nada más importante. Después de conocer a Dios, después de entender la salvación de nuestras almas, después de comprender el fin de los que tienen a Dios y de los que no aceptan a Jesucristo por la eternidad, yo creo que hay algo que nos debe saltar al corazón. Y es el interés, es el anhelo, el deseo de que nuestra familia completa, entera, nuestra familia entera, pueda conocer a Cristo, ¿sí o no? Yo creo que después de poder conocer a Dios, ese debe ser el anhelo más grande de nuestras vidas. Ver a toda nuestra familia conocer y salvarse, conocer a Cristo, entrar por la eternidad con el Señor. Entonces, usamos esta escritura, porque esta escritura deja ver en Moisés algo que es lo principal que en esta mañana les quiero compartir. Y es la determinación. Creo que el mensaje, lo central que en esta mañana les quiero dejar es esto: provocar con esta palabra, esta enseñanza, que cada uno de nosotros hoy salga de este lugar con una determinación. Cuando usted escuchó la escritura y la puede leer, que seguramente ya muchos o todos la hemos leído varias veces, dice que Moisés entra frente a Faraón. Moisés tenía una palabra. Dios le dijo: saca a mi pueblo de Egipto y vengan a disfrutar de la libertad de la tierra prometida, ¿sí o no? Y Moisés viene con esa palabra donde Faraón. Y vemos la escritura como Faraón viene y le hace una pregunta que es clave a Moisés. Y le dice: ¿quiénes han de ir contigo, con ustedes, a adorar a Dios? Es una gran pregunta que pudiera tener diferentes respuestas. Moisés podía decir: bueno, vamos a ir los hombres. Pudiera decir: vamos a ir los que estén preparados. Vamos a ir los más espirituales del pueblo de Israel. Vamos a ir los que en esta temporada me han creído. No sé cuántas respuestas pudiera haber dicho Moisés. Pero la escritura, según leímos, dice que Moisés dijo: ¿quiénes han de ir contigo? Él dijo: todos. Todos han de ir conmigo. Todos vamos a ir, todo el pueblo. Y esto es lo que quiero dejar en esta mañana, entre mi esposa y yo queremos dejar en sus corazones. Es la determinación que tomó Moisés. La palabra determinación, y lo enfatizo porque creo que es lo que en esta mañana necesitamos recibir ahí en nuestro corazón. La palabra determinación, ¿qué es tener determinación? Tener determinación, según el diccionario, es esto: la determinación es la fuerza que le permite conquistar sueños o afrontar situaciones difíciles. Repito, la determinación es la fuerza que le permite conquistar sueños, escuche, o afrontar situaciones difíciles. Es una fuerte decisión, escuche, de continuar, pase lo que pase, y que te ayuda a sentirte pleno con lo que realizas. Ese es el concepto del diccionario, que es tener determinación. La determinación es una fuerza que te permite, y repito porque es lo esencial en esta mañana. Lo más que queremos lograr con este mensaje es que todos nosotros salgamos hoy determinados, como estuvo determinado Moisés. Y frente a esa gran pregunta: ¿quiénes van contigo? ¿Quién han de tu familia de salvarse?
¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Todos. Eso más que una simple respuesta, debe ser en nosotros una determinación. Señor, yo determino que toda mi familia se salva. Yo estoy consciente de que yo no puedo salvarles. Yo estoy consciente de que la salvación viene por una obra del Espíritu Santo. Yo estoy consciente que es por fe mediante la gracia. Pero yo tomo determinaciones de cooperar, de ser un instrumento y mirar a mi familia con los ojos de la salvación. Mirar a mi familia con el anhelo del corazón de que mi familia conozca a Cristo. Entonces Moisés tomó una determinación frente a la pregunta del faraón. ¿Quiénes han de ir? Pues todos. ¿Por qué es tan importante la palabra determinación? Porque dice que la determinación es una fuerza que te permite conquistar sueños. Te permite enfrentar diferentes circunstancias, sean buenas o malas. Dice que es una fuerza que es una fuerte decisión de continuar con algo, pase lo que pase. ¿Por qué usamos esa historia? Porque nos damos cuenta desde que Faraón viene y llama a Moisés y Aarón y les pregunta, según la respuesta que Moisés le dio, todos van. ¿Qué dijo Faraón? No, todos no van a ir. Y comenzó la oposición, ¿sí o no? Y Faraón comienza a decirle, vas a dejar los niños. No, los niños no pueden ir. Si Moisés no es un hombre que está determinado por una palabra de Dios, que decía, saca a todo mi pueblo, pudiera decir, bueno, dejemos los niños. Y pareciera un poco duro, pero muchas veces las familias hacen esto. Muchas veces las familias dejan los niños, porque simplemente los niños llevan una atención diferente. Los niños llevan más tiempo. Los niños a veces no son tan receptivos cuando les enseñamos. Los niños a veces no quieren buscar de Dios. A veces los niños nos incomodan en el tiempo. Si tú andas sin niños, avanza más rápido. Los niños te retrasan un poco la velocidad, ¿sí o no? Y tristemente hemos visto muchas familias que deciden dejar los niños. Moisés no tenía este pensamiento. Moisés dijo, ¿quiénes van? Van todos. Y Faraón comienza a lidiar. No van a ir los niños. Déjame las mujeres. Moisés dijo, van los niños, van los viejitos, van las mujeres, van las propiedades, va el ganado. Aquí va todo. Porque toda mi familia, dice Moisés, todo este pueblo es consagrado a Jehová. Eso es un hombre con una determinación. Un hombre que tiene en sí esa fuerza para conquistar, para enfrentar obstáculos y tiene una fuerte decisión de continuar hacia adelante, pase lo que pase. Hoy mismo nosotros estamos mirando esto y la determinación es una actitud del corazón. Es más que una emoción. ¿Por qué uso la palabra actitud? Porque la palabra actitud saca un poco al lado emoción. Porque en medio de un momento bonito o agradable, las emociones a veces se nos pueden mover y podemos emocionarnos y decir, Señor, sí haré, como muchas veces lo hacemos. Pero cuando la realidad, a veces la cruel realidad de la vida o de las familias, se nos para delante. Si no hay una determinación, la emoción cambia. ¿Sí o no? Porque las emociones tienen que ver a veces con el momento en que estemos viviendo. Pero la realidad se encarga a veces de hacer cambiar la emoción. Entonces no podemos caminar. No podemos. En cuanto a la salvación de nuestra familia, no podemos mirarlo con emociones. No podemos andar en emociones momentáneas, porque cada familia tiene su realidad. Cada familia debajo de un techo, se dice en Cuba, hay una realidad diferente. Detrás de una puerta, hablando de un hogar, siempre hay una realidad que suele ser diferente, ¿sí o no? Y hay muchos hermanos que vienen a la iglesia y cuando llegamos o escuchamos una palabra decimos, lo que pasa es que el hermano que está delante no sabe mi realidad. Y ciertamente muchos hermanos, muchas familias viven una realidad bien difícil, o muy difícil, no bien, muy difícil. Pero esta realidad muy difícil puede cambiar. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que tenemos un Dios poderoso que cambia cualquier realidad? ¿Sabe lo que necesita Dios para hacer esto? Un hijo, una hija
del Señor, determinado. No emocionado, determinado. Porque la determinación es enfrentar con fuerza cualquier circunstancia. Es avanzar en un proyecto, pase lo que pase. Eso es una determinación. Las circunstancias te pueden matar la emoción, pero no la determinación. Porque la circunstancia está delante, pero yo tengo una determinación en mi vida. Y me empuja a poder seguir adelante, porque eso es estar determinado en la vida. Y usando la historia de Moisés, regresando ahí, vivió varios momentos. Por eso mi esposa leyó acá y después leyó allá. Vivió varios momentos en que Faraón trató de detenerlo, de cambiar esa decisión que había en su corazón. Y como la determinación es una actitud del corazón, hoy pudiéramos pensar, bueno, ¿con qué determinación saldré este día de acá? El anhelo de nuestros corazones, por lo cual estuvimos orando y queremos que Dios nos pudiera usar, era que esta mañana cada uno de nosotros saliera con la determinación: Señor, yo quiero toda mi familia para ti. Yo quiero toda mi familia para ti. Mire que parece algo obvio, que cada creyente piense así, pero no es tan obvio. Pareciera algo obvio, pero cuando usted escucha muchas veces testimonios de creyentes, te das cuenta que en el camino ya se han cansado. Porque hay padres que no quieren saber de Dios, porque tienen una edad avanzada, tienen toda una religión, una cultura. Hay hijos que no quieren ya saber de Dios. Hay hijos que ya se han hecho su familia, que se han casado. Disculpe. Gracias, amor. Y ya no quieren escuchar de Dios. Y a veces hemos escuchado criterios de muchos hermanos decir: ya yo no puedo ya con mis hijos, ya yo no voy a seguir enfatizando en ellos. Ya ellos conocen ya la palabra. Ya yo les hablé. Eso no es una determinación. Porque hay una realidad que te cambió. Hay algo que te detuvo. Hay algo que ya te robó el ánimo y la esperanza de ver a esa familia convertida. Moisés podía decir: ¿quiénes van? Los que estamos involucrados en el reino. Pero Moisés no pensó así. Él dijo: aquí van todos. Hay personas cristianas que se conforman con que ellos están muy involucrados en el Señor. Y esto son cosas diferentes. Tú no tienes que dejar de estar consagrado. Tú no tienes que dejar de estar involucrado en las cosas del Señor. Pero si esto, miren, escuchen, eso es un poco complejo lo que voy a decir. Pero si el estar involucrado totalmente en las cosas del Señor te lleva a que dejes tu familia a un lado, yo creo que deberíamos reevaluar las cosas que más valor tienen en la vida. Porque yo no quisiera que Dios mañana me tuviera delante y me diga: buen siervo, fiel, fuiste un gran hijo mío, te consagraste mucho. Pero que de pronto pueda mirar atrás y ver cómo mis hijos, mis nietos, mis padres, mi familia se va a otro lugar de condenación eterno. Yo prefiero tener menos reconocimiento y entrar con toda mi tropa, como decimos en Cuba, toda mi familia, a los pies de nuestro Señor. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Yo prefiero menos en cuanto a que Dios me diga: bueno, no hiciste tanto, pero te aseguraste de tomar de la mano a cada uno de los tuyos y están entrando. Míralos ahí, están entrando a la salvación eterna. Y pudiera hablar si tuviera un evento de pastores o de líderes. Tristemente, son los que más han vivido esta experiencia de ocuparse tanto en las cosas del Señor y ver cómo parte de la familia se pierde. Tristemente. Entonces, ¿cuál determinación en esta mañana anhelamos que quede en nuestros corazones? Toda mi familia, toda, la quiero para Cristo. Allá en Cuba teníamos algo muy básico. Y siempre le preguntamos a los hermanos: ¿qué tú anhelas para tu familia, por ejemplo? ¿Qué serías capaz de dar para tu familia? A veces anhelamos que nuestra familia tenga un buen hogar. ¿Y será malo? Obvio que no, es bueno. Que tenga un coche, es bueno. Que tenga salud. ¿Cuánto anhelan que su familia tenga salud? Claro que es bueno. ¿Cuánto seríamos capaces nosotros de hacer o esforzarnos, si fuéramos un poquito más allá, sacrificarnos para que nuestra familia tenga esos bienes, ya sean materiales o tenga salud?
Es evidente que todos los que estamos acá pudiéramos decir, estoy dispuesto a hacer mucho, ¿sí o no? Estoy dispuesto a trabajar, a ahorrar, a limitarme de muchas cosas para que mi familia tenga un buen hogar, un buen techo, tenga un buen coche, tenga quizás alguna comodidad. Estaríamos dispuestos a ir a la otra parte de España, estamos en el sur, ir hasta el norte, si fuera necesario, por buscar una solución para un problema de salud, ¿sí o no? Si allá en el norte de España está la medicina o está la solución apropiada para un tema de salud de uno de nuestra gente que amamos, ¿no seríamos capaces de ir hasta allá? Aún en las peores condiciones, sí lo haríamos. Y hay una gran pregunta. ¿Qué pasará con el techo? ¿Seguirá la eternidad? No. ¿Y el auto? ¿Y los cuerpos quedarán para siempre acá? No. La pregunta en esta mañana, ¿qué estamos dispuestos a hacer por el alma de nuestra familia? ¿Qué amamos más, el cuerpo o el alma? A veces amamos más el cuerpo de la familia que el alma. A veces estamos dispuestos a hacer sacrificios inmensos para sanar el cuerpo de alguien que amamos. Cuerpo que dice la Biblia que al final ¿a dónde termina? En el polvo, ¿sí o no? Del polvo salimos, al polvo vamos. ¿Qué tal si no dejamos de hacer eso, evidentemente, pero realineamos nuestro nivel de cosas importantes y nos determinamos, Señor, no dejaré de procurar lo mejor para mi familia, no dejaré de procurar la salud de mi familia si depende de mí en cuanto a buscar o sacrificarme para que tengan salud? Pero dentro de todo ese orden, Señor, estableceré en mi corazón que el alma de cada uno de los míos sea salvo. Esa es una determinación. Repito para que no sea malentendido, yo no puedo salvar a mi familia, pero hay muchas cosas de las que sí puedo hacer para ayudar a que mi familia conozca a Jesucristo. Hay muchas cosas. La determinación me lleva a la acción, en dependencia de lo que yo esté determinado. Si yo estoy determinado a que toda mi familia conozca a Cristo, pues habrán algunas acciones, o muchas, que yo estaré haciendo a favor de esta determinación que he tomado. Bueno, y para esa determinación vamos a tener que tomar acciones. Y quizás no son todas las acciones que tendremos que tomar en un momento determinado, ¿no? Pero sí quisiéramos dejarle dos acciones o dos formas, no sé cómo decirle, que pudiéramos hacer para que esa determinación pueda funcionar o pueda ser parte de nuestras vidas, ¿verdad? Y hay acciones que tomar y una es dar testimonio. Es dar testimonio. El testimonio es lo que define a una persona en cuanto a lo que uno ve o a lo que uno conoce de esa persona. Yo no, aquí de los que estamos aquí, bueno, a Claire, a Ana, a Marcelo, pero a Gustavo, que ustedes lo conocen mejor que yo. Voy a hablar de Gustavo. Yo conozco a Gustavo, que es albañil, que es un hombre muy trabajador, porque en la iglesia de allá de Málaga estuvo trabajando ahí mucho tiempo, que es un buen amigo porque llama a mi esposo a cada rato, que es un hombre emprendedor. Eso es lo que yo puedo decir de Gustavo, porque hasta ahí yo lo conozco. Ese es el testimonio que yo he visto, o es lo que yo he visto de la persona de Gustavo. Ustedes que lo tienen aquí y su esposa que está al lado de él, tiene muchas más cosas que decir de Gustavo, ¿verdad? Pero el testimonio es algo que tenemos que aprender, que es como la clave o lo que nos ayuda a que nuestra familia pueda vernos. Porque sí, Moisés tenía una determinación. Moisés sabía que lo mejor era sacar al pueblo. Lo mejor porque era lo que Dios había reclamado para que fuera a llevar la ofrenda, ¿verdad? Y era el plan de Dios era ese, sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Y él sabía que no podía dejar a ninguno.
Pero Moisés mantuvo una compostura, mantuvo un testimonio, mantuvo una actitud delante del faraón. Moisés no flaqueó nunca. Moisés dijo siempre, yo me voy y me voy con todo el mundo, ¿verdad? Y aun cuando Moisés tenía características de su propio físico, que si era tartamudo, que si era ya una persona mayor, pero Moisés determinó, ¿verdad?, sacar al pueblo. Pero él tuvo un testimonio, tuvo una claridad, él tuvo un carácter, tuvo una definición de su persona ante del faraón. Él no flaqueó, ¿verdad? Y yo creo que el testimonio nuestro también es muy importante para poder alcanzar a nuestra familia, para que nuestra familia pueda estar incluida en esa determinación. Y el testimonio de la obra de Dios. Y para eso quiero animarlos a que vayan al libro de Josué. Josué capítulo 24, pero vamos a leer nada más que el versículo 15. Pero antes les voy a decir de lo que estaba hablando Josué. Josué estaba dando un discurso de despedida. Josué fue el que siguió a Moisés, ¿verdad? Y él estaba hablando, cuando en su discurso de despedida, él está hablando de todo cómo Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Cómo fue el salir, cómo fue el estar en el salir de Canaán, todas esas cosas. Dice, envía a Moisés y Aarón y herí a Egipto conforme. Y entonces está hablando todo lo que pasó con Moisés. Pero hay en el versículo 15, Josué toma también una determinación. Y dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí vemos a Josué, que fue el que siguió a Moisés. ¿Y qué estaba tomando él? Él estaba tomando una determinación. Y él le estaba diciendo, yo no sé lo que ustedes van a hacer, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Y cuando vemos esto decimos, qué bueno, Josué se está determinando a hacer lo que Moisés hizo también en un tiempo. ¿Y saben qué? Hay una noticia buena, pero también hay una noticia mala. Esta determinación duró mientras Josué estuvo vivo, mientras las generaciones que estuvieron a la par de Josué, los que recibieron la enseñanza de Josué, estuvieron vivos. Y vamos a ir al libro de Jueces, Jueces capítulo 2. Verso 10. Y dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, hablando de los que murieron. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Qué triste, ¿verdad? Primero ver un hombre determinado que siguió todo lo que él había aprendido de Moisés. Un hombre que estaba determinado y dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y su generación y todos los que estaban en su generación, todos ellos sirvieron al Señor. Pero cuando ya esa generación murió, ¿qué pasó? Dice que la siguiente generación no conocía ni la obra, no conocía a Jehová ni la obra que había hecho por Israel. Qué triste, ¿verdad? Que el pueblo de Israel, esta nueva generación, no conocía todo el sacrificio que Moisés había hecho, toda la determinación que Moisés había tenido a la hora de sacar el pueblo, cómo las plagas que pasaron en Egipto, todo lo que Dios había hecho para sacar al pueblo de Israel. Ya esta nueva generación ya no lo conocía. ¿Y qué podemos aprender de esta historia? ¿Qué podemos aprender de esta historia? No sé cuántos de ustedes son padres, otros ya serán abuelos, ¿verdad? Pero qué bueno que nuestras generaciones, los que están después de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, puedan entender
Todo lo que ha hecho Dios. Todo lo que ha hecho Dios. Todo lo que ha hecho Dios que se refleja en las Escrituras, pero todo lo que ha hecho Dios con nuestras vidas. Todo lo que ha hecho Dios, porque Dios ha hecho grandes cosas con nuestras vidas. El hecho de que nosotros estemos hoy aquí es la vivencia de lo que Dios ha hecho con nosotros. Es el sacrificio de Jesús en la cruz, limpiándonos de todo pecado y haciéndonos nueva criatura, llamándonos ahora linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y entonces hay una evidencia. El hecho de que estemos hoy aquí es una evidencia de todo lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. En una ocasión escuché una historia de un hombre que fue a un lugar a predicar. Y ese hombre, cuando llegó, vio que esa ciudad era una ciudad difícil y no podía predicar. No podía predicar porque estaba prohibido predicar la palabra del Señor. Pero él vivió en ese lugar de una manera tal que daba muestra de que él era diferente. Él vivió de una manera tal que sus acciones, su amor, su incondicionalidad, su disposición era diferente a lo que se vivía en ese lugar. Pasaron muchos años, ese hombre murió y fueron un grupo de misioneros a ese lugar. Ya las condiciones, el gobierno había cambiado y se podía predicar la palabra del Señor. Cuando comenzaron a predicar la palabra del Señor y comenzaron a hablar de Jesús, de lo que Jesús había hecho, de cómo había sanado a enfermos, de cómo se comportaba, de lo que era Jesús, dijeron, pero Jesús vivió aquí entre nosotros. Y dice, ¿cómo es posible si eso pasó hace muchos años, miles de años? Y la gente dijeron, es que aquí vivió un hombre que era como ese que tú me estás describiendo. Entonces, es la importancia de ¿qué? Del testimonio. Del testimonio. Es importante nuestras acciones, es importante las palabras que salen de nuestra boca, es importante nuestra forma de vivir, con nuestra familia principalmente. Hay un dicho que no sé si aquí está, pero que dice que eres luz de la calle y oscuridad de la casa, que podemos ser luz en la calle, pero en la casa oscuridad. ¿En qué es esto? Yo tengo dos primas que ellas siempre están en contienda. Ya ellas, una se casó, la otra estudia, no están en la casa. Pero cuando estaban más chicas, mi tía le decía, hoy tienen que limpiar, pónganse de acuerdo quién va a limpiar. Ahí ya empezaban y entonces la más grande iba a la iglesia. Desde chiquitica va todavía a la iglesia. Y ella, y todo el mundo esperaba que ella fuera la que dijera, yo voy a hacerlo, o si no, que tuviera una reacción diferente. Y entonces ella se fajaba, no sé si está bien dicha la palabra, se fajaba con la hermana y decía que no, que ella no iba a limpiar, que porque siempre le tocaba a ella y no sé qué. Pero ya terminaba irritándose de tal manera que le decía a mi tía, pero tú porque tienes preferencia con ella, porque ella es la más chiquita y porque no sé qué. Y ahí empezaba toda una contienda y se generaba un mal ambiente en el hogar tremendo. Y al final mi tía terminaba diciendo, si en la iglesia te llamaran para que tú fueras a limpiar la iglesia ahora, tú no había ni que decírtelo dos veces, ya estuvieras sacando polvo para allá, ya estuviera por el camino caminando para ir a limpiar la iglesia. Pero aquí limpiar la casa no quieres. Y entonces le decía muchas veces, tú eres luz de la calle y oscuridad de la casa. En la calle das un buen testimonio, das una buena apariencia y en la casa. Y entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Primeramente, que hay un testimonio de la obra de Dios que tenemos que dar ¿a quién? A nuestra familia. Nuestra familia está esperando de nosotros que nosotros seamos diferentes. Nuestra familia está esperando que a la hora de tomar una decisión nosotros seamos diferentes. A la hora de dar un criterio nosotros seamos diferentes. Y nuestra familia está esperando de nosotros que nosotros imitemos el modelo de Cristo. Entonces, nosotros, los que tenemos hijos pequeños, no nos podemos cansar de enseñar la palabra. Los que tenemos hijos ya más grandes, no nos podemos cansar de enseñarle la palabra del Señor. Salté de uno, me adelanté al otro, pero voy a volver al otro, ustedes no se van a poner bravos.
Pero cuando tenemos que dar testimonio de la obra, de lo que Dios hace, y si este pueblo, si esta generación después de Josué hubiese enseñado la palabra, hubiese enseñado a los que venían después de él de quién era Dios, las cosas hubiesen sido diferentes, ¿verdad? Las cosas hubiesen sido diferentes. ¿Qué nos reta esto a nosotros? Como madres tenemos que enseñar a nuestros hijos. No nos cansemos. Como mi esposo decía, los hijos a veces es difícil andar con ellos, a veces es difícil cargarlos, a veces es difícil, pero nuestros hijos tienen que estar involucrados con nosotros. Hoy mismo nuestros hijos se quedaron en la casa, pero ¿saben qué? Antes de salir para acá, eso fue una lucha. ¿Por qué? Porque yo les dije desde ayer, mañana vamos para Torremolinos, que vamos a ir a compartir. Ellos empezaron, mamá, pero ahí no va a haber niños, no va a haber jóvenes, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y yo les dije, pero tenemos que ir. Y entonces ahí empezaron las protestas. Fue tanto el que yo les dije, pero tenemos que ir, que bueno, hoy en la mañana cuando yo les dije, no, ya no van a ir, se van a quedar para que descansen, porque es el único día que ustedes tienen para descansar, es el día que ustedes, ya después quizás no lleguemos temprano al culto de los jóvenes, se van a quedar. El chiquito decía, pero ¿cómo que nos vamos a quedar? Si ya nosotros dijimos que íbamos a ir a Torremolinos, es la primera vez que ustedes van a estar en una iglesia diferente a la de Mala. ¿Cómo nosotros nos vamos a ir? Pero, mamá, es un tiempo de familia. ¿Cómo no vamos a ir? Y entonces ya era tanto y lo que yo ayer les había dicho que teníamos que ir y todas las justificaciones que yo le había dado, bueno, justificaciones no, argumentos que yo le había dado de la importancia de venir hoy aquí, que ya hoy en la mañana ya ellos hoy tenían que venir aquí. Y cuando ya le dijimos, no van a ir, entonces empezaron, pero ¿y cómo que no vamos a ir? ¿Y cómo que no vamos a ir? Entonces, ¿qué les digo? Esto es algo que quizás yo viví, ¿no? Pero es algo que nosotros tenemos que entender. Que la palabra del Señor, involucrar a nuestros hijos en las cosas del Señor, no tiene fecha, ni horario, ni nada. Desde que bien pequeños, ya quizás, ya veo caras aquí un poquito ya más mayorcitas, quizás no tienen niños chiquitos, ¿no? Pero sí, no importa la edad que tenga tu hijo, para enseñarle la palabra de Dios no hay tiempo. Todo el tiempo que podamos invertir en ella es necesario. Si la generación de Josué que quedó después de Josué hubiese enseñado la palabra y hubiese enseñado en el Dios que hubiese creído, ¿saben qué? Hubiese sido diferente. Hubiese sido diferente. No nos podemos cansar de enseñar la palabra. Aun cuando los hijos son grandes, que ya no quieren oír del Señor, no te puedes cansar de decirle lo que Dios ha hecho. No te puedes cansar de decirle con palabras, Dios ha hecho grandes cosas con nuestras vidas. Si ves que Dios lo bendice en algo, decirle, ¿sabes por qué Dios te ha bendecido? Porque mis oraciones te han cubierto. ¿Sabes qué? Cuando te venga con un problema, una cuestión del trabajo, decirle, voy a orar por ti porque Dios es más que suficiente para hacer la obra. Y enseñarle que Dios tiene poder, enseñarle lo que Dios ha hecho. Porque si nosotros estamos hoy aquí es porque tenemos una vivencia con el Espíritu Santo de todo lo que Él hace y lo que puede hacer. Y como determinación tenemos que entender que eso es lo mismo que queremos para ellos. Yo en ocasiones he estado orando y le he dicho al Señor, Señor, yo quisiera por momentos sacarme esto que yo tengo dentro y ponérselos a ellos. Pero no puedo. ¿Pero qué hago? Se los digo, le digo, Dios es lo único que tú necesitas para vivir. Dios es lo más importante que tú necesitas para vivir. Es lo más necesario. Es más necesario que el aire que tú respiras. Dios es más que suficiente para llenar y cumplir todas tus expectativas. Es constantemente, ahí se lo estoy diciendo. ¿Y qué queremos? Que nuestros hijos, que nuestra descendencia, que nuestras generaciones puedan entender quién es Dios. ¿Quién es Dios? Y
la otra parte que empecé a hablar de la conducta y me la salté, el otro punto de dar testimonio, el primer punto, aunque no se los dije, testimonio de la obra de Dios, si lo están anotando, y es en cuanto a todo lo que Dios hace y la enseñanza que debemos darle a nuestros hijos, de la palabra, de lo que dice las Escrituras, de lo bueno que ha sido Dios, de las grandes cosas que Dios hace. Y la otra parte es el testimonio, pero el testimonio que ya tiene que ver con mi conducta. Y era cuando le hablaba de mi prima, de la luz de la calle y la oscuridad en la casa, ¿verdad? Y cómo nosotros podemos dar testimonio. Hay una palabra que el Señor me dio un día y la tengo en mi corazón y quisiera compartirla en el libro de Gálatas. Gálatas 5:10, yo sé que ustedes conocen todos los frutos. 5:16, perdón. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, y comienza a mencionar las obras de la carne, y después comienza a mencionar las obras del Espíritu. Y cuando esta escritura declara, dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis, pero sois guiados por el Espíritu y no estáis bajo la ley. Yo sé que muchos de ustedes, porque como les testifico de lo que Dios hace bien con nuestra casa, también pudiera testificarles de cosas que no hacemos bien. Y ustedes se dirán, bueno, ¿cómo con mi conducta yo puedo testificar? Si con nuestra conducta o podemos testificar para bien o podemos testificar para mal. Y cuando leemos esta porción de las Escrituras vemos que estamos en una batalla, ¿verdad? Entre el Espíritu y la carne. Yo sé que todos ustedes conocen esta porción, pero dice que ya nosotros estamos guiados por el Espíritu y tenemos que procurar ¿qué cosa? Las cosas del Espíritu, ¿no es así? Y no nos podemos conformar. Y si en un momento determinado de nuestras vidas nosotros nos equivocamos, tenemos que aprender a pedir perdón. Y si en un momento de nuestras vidas está en nuestras manos, porque estamos guiados por el Espíritu, apaciguar una situación o llevar a orden una situación, pero con tranquilidad, sin aspereza, sin ira, tenemos al Espíritu Santo para que nos ayude, ¿no es así? En el libro en el libro del Evangelio según San Juan, San Juan capítulo 5, ahí hay una historia que es la historia del paralítico de Betesda. Yo sé que ustedes han oído muchas veces esta historia y dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad. Y entonces comienza a hablar del paralítico. Y lo que le decía que Dios en una ocasión había hablado a mi vida, ustedes dicen, bueno, ¿qué tiene que ver los frutos del Espíritu con esta historia? Y yo en una ocasión le estaba orando al Señor y le decía, Señor, cuando leía esta palabra y decía, hay enfermedades que se ven y hay enfermedades que no se ven, ¿no es así? Si, por ejemplo, ahí cuando dice, y estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, si hubiese tenido después de enfermo 2 puntos, usted hubiese dicho, bueno, los enfermos son los ciegos, los cojos y los paralíticos, pero no,
te está hablando de que hay enfermos, hay ciegos, hay cojos y hay paralíticos. Los enfermos, yo no es que esté haciendo una doctrina ni nada de esto. Yo le estoy compartiendo lo que Dios me habló a mí. Y yo dije, bueno, Señor, los enfermos para mí son aquellas enfermedades que no se ven. Y los ciegos, los cojos y los paralíticos son esas enfermedades que sí se ven. Usted ve a un ciego, usted ve a un cojo y ve a un paralítico. Pero si ahora mismo yo le dijera, tengo un dolor de cabeza, ustedes el dolor de cabeza no lo ven. Si yo digo ahora, tengo dolor en la columna, en la cintura, no sé, ustedes dirían, yo no lo veo. Pero si ahora yo empezara, ay, me molesta la luz. Tengo que sentarme porque me duele la cabeza. O dijera, o me estoy sentada y me voy a levantar y digo, ¡ay! ¿Qué ustedes dijeran? ¿Se está viendo? Que tiene, eso sí, yo no soy un teatro, ¿no? Pero nada, si no estuviera fingiendo. Pero hay enfermedades, es lo que le quiero decir, que no se ven. Y que no se manifiestan, hasta ahí es donde quiero entrar, que no se manifiestan hasta que algo te lo provoque. ¿No es así? Que hasta que algo no te lo provoque. Si tengo migraña y me viene la luz me molesta. Los que saben, los que han tenido migraña saben que la luz, cuando una persona tiene dolor de cabeza, es fatal. Tiene que estar en un lugar oscuro. Los que han padecido de la columna, cuando están sentados quietos, ahí mejoró. Pero cuando ya se van a incorporar, el dolor comienza. ¿No es así? Y entonces, ¿por qué quiere decirle esto? Cuando vamos a los frutos del Espíritu y a los frutos o los frutos de la carne, en Gálatas 5, dice, vamos a ir primeramente, y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio y todas esas cosas, ¿verdad? Si viéramos todos estos frutos, ¿qué dijéramos? La borrachera se ve, ¿no es así? La idolatría o la hechicería también se ve. Porque tú sabes cuando una persona, porque tiene ídolos o porque tiene algo. Entonces, llevándolo a compararlo con las enfermedades, son cosas que se ven. ¿No es así? Son como las enfermedades que se ven, como el cojo, el paralítico, el ciego. Pero ¿qué hay de los celos? ¿Qué hay de las iras? ¿Qué hay de las contiendas? Son como esas enfermedades que no se ven. ¿Y qué va a pasar? Que se van a manifestar en el momento que menos lo pensamos. En el momento que haya algo que lo provoque. Y ahí es donde entra nuestra conducta. Cuando estamos en la casa y todo va bien, nuestro testimonio es intachable. Pero cuando surge una situación en nuestra casa, ¿cuál es nuestra conducta? ¿Hay ira? ¿Hay gritería? ¿Hay enojo? ¿Saben qué? Si vivimos con personas mayores que nosotros, por ejemplo, con nuestros padres o con nuestros abuelos, si nosotros que somos los cristianos nos airamos ante una situación, son los primeros que van a decir, pero tú no te puedes airar porque tú eres cristiana. Entonces, tenemos que dar testimonio ¿de qué? De la paciencia, de la bondad. Eso es lo que ellos están esperando de nosotros. Esa es la conducta que ellos están esperando de nosotros. Si en un momento determinado hay celos, eso no se va a manifestar hasta que una situación no lo provoque. ¿Y cómo vamos a actuar? Vamos a actuar según los frutos de la carne, el amor, la paciencia, la confianza, los frutos del Espíritu, o vamos a actuar conforme a los frutos de la carne. ¿Saben qué? Nuestra familia está como un radar. Ellos están mirando así, mira, todo el tiempo. A ver, ¿cuál es nuestra conducta? Desde el más chiquito
hasta el más grande. Están mirando nuestra conducta y no hacemos nada con venir a la iglesia, adorar al Señor, recibir la palabra del Señor y llegar a la casa y que nuestra conducta no demuestre que lo que nosotros estuvimos haciendo antes proviene del Señor. Dios está llamando a su pueblo a que viva conforme a los frutos del Espíritu. Dios está llamando a su pueblo a que dé un testimonio, una conducta. Saben, yo tengo un radar en mi casa. Yo tengo un radar en mi casa. No es mi esposo. Es el niño más chiquito. El niño más grande a veces pasan las cosas y él ni cuenta se da. Pero el chiquito, si yo digo una palabra en alta voz, y él dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No pasó nada. Si yo y mi esposo decimos unas palabras en alta voz, nada más, él dice, papá, ¿tú estás bravo con mamá? Mamá, ¿qué fue lo que pasó? Digo, papi, no pasó nada. Estamos hablando de una situación determinada. A veces no tiene ni que ver con nosotros, pero él está en el cuarto y nos oye en la sala y que estamos hablando un poco. Y él dice, no, algo pasó. Algo pasó. Papá, pasó algo. No pasó nada. Porque él está como el termómetro ahí, midiendo, viendo si hay algo que está incomodando la casa. Si hay una situación determinada de economía, él dice, papá, ya no hay dinero. ¿Por qué yo te veo tan ahorrativa? ¿Por qué no sé? Entonces, nuestros hijos están todo el tiempo, aunque nosotros creamos que no, ellos están todo el tiempo mirándonos. Y ellos esperan de nosotros una conducta diferente. Como Pablo decía, no es que yo lo haya alcanzado todo. Igual les digo, esta palabra que le estoy diciendo a ustedes, me la estoy diciendo a mí. La conducta nuestra, nuestro testimonio es muy importante. Para que esa determinación de arrastrarlos a ellos, nuestro testimonio colabora con esa determinación. Es algo esencial. Ellos están esperando de nosotros lo mejor. Y lo mejor lo tenemos porque si tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo, podemos dar muestra de lo mejor. No es que no nos equivoquemos porque empezamos hablando de que había una batalla, pero procuro, avanzo, trato, me esfuerzo, no me conformo a quedarme. Me conformo a que los míos vean en mí algo diferente. Que los míos vean en mí esa paz, ese oasis al que pueden venir. A veces con mi niño grande, él me ve y me dice, mamá, es que tú eres muy... Porque si él me dice algo de una niña en la escuela, yo le digo, ¿pero tú crees que esa niña es cristiana? Dice, mamá, ¿esa va a la iglesia? Digo, sí, pero esa niña no está dando muestra de que ella es cristiana. Pero mamá, no sé qué. Digo, ¿pero y tú crees que eso le agrada a Dios? Y al hermano le dan ellos dicen que es abusar, pero bueno, le dicen algo o le hacen algo y él dice, si yo lo cojo porque eso no fue delante de mí, no sé qué. Y yo le digo, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios y el ángel de Jehová campa alrededor de nosotros y nos defiende. Y dice, tú siempre estás diciendo, eso es lo que la Biblia me enseña. Pero si yo, en el momento que él me dice, un niño no sé, empujó a mi hermano, cuando yo lo vea lo voy a empujar, yo le digo, sí, claro que sí, tú tienes que defender a tu hermano, tú no puedes dejar que a tu hermano lo maltrate. Esa sería una persona pacificadora. Nuestros hijos y los que están alrededor nuestro están esperando que nosotros demos los frutos del Espíritu. Están esperando. No lo hemos alcanzado, pero estamos tratando, ¿verdad? Estamos tratando. Sí, hemos de alguna manera puesto delante. Yo tengo solamente 2 cosas más para terminar. Sé que el tiempo ha estado avanzando. Y es todo parte de la misma idea. Usamos a Moisés como ejemplo para ver a alguien que tomó una determinación.
Estamos hablando de la familia, ya recapitulando, y nuestra determinación es que nuestra familia conozca al Señor. En cuanto nos toca a nosotros, hay una parte que sí tenemos que hacer. Hay una parte que es del Espíritu, es el que convence, ¿sí o no? De justicia, pecado y juicio. Hay una parte de ellos que es aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Y hay una parte nuestra que es cooperar, mostrar a Cristo, como mi esposa viene diciendo, enseñar y mostrar para que puedan conocer un Dios real, que está vivo, que gobierna en el corazón de los vivos, que le han aceptado, y lo puedan también anhelar. Usamos primero el testimonio, antes de lo que le voy a compartir, que es orar y ayunar, porque es un problema que hemos visto en la iglesia. Somos más pronto a orar, a ayunar, pero no tanto a testificar. Y yo creo que antes de orar, más importante que orar, y me perdona si alguno tiene el orden diferente, no quiero serle de estorbo a nadie. Si alguien cree que más importante es orar que testificar, pues respeto el criterio de cada cual. A mi manera de ver las cosas, creo que es más importante testificar aún que orar. A mi manera de verlo. Porque a veces salimos de un tiempo de oración, pero automáticamente de levantarnos de las rodillas, nuestras actitudes tienen una incongruencia. Yo creo que tiene que haber un equilibrio entre lo que digo y lo que hago. En la presencia de quien estoy y el fruto de quien manifiesto. La Biblia habla de fruto del Espíritu. Si salgo de estar en una intimidad con el Espíritu, es imposible que se manifieste en mi vida las obras de la carne. Entonces, dimos prioridad al testimonio para buscar ese equilibrio. Porque orar sí nos es algo más común, ¿sí o no? Orar nos es algo más fácil. Porque orar es simplemente ir a buscar a Dios. No hay demandas, solamente decidir separar un tiempo. Testificar ya no es igual. Testificar necesito morir, menguar, bajar, como mi esposa viene diciendo, descender. Poner en práctica tantas cosas que sé que ya no es tan fácil. El conocimiento es más sencillo. La práctica lo complejiza, ¿sí o no? Entonces, dentro de lo que ya para concluir, queremos dejarles, el interés único, el primario, es que cada uno de los que estamos acá hoy salgamos con una determinación. Mi familia, yo anhelo que sea salva. Y esa determinación nos lleva a acciones. Mi esposa hablaba de la primera acción. La otra es poder orar, y lo voy a decir muy sencillo, porque hay tantas cosas más que hacer, por supuesto, que el Espíritu nos irá guiando en cada momento y que en ninguno será igual, porque nadie tiene la misma familia ni la misma realidad familiar. Pero los principios bíblicos sí funcionan en todos los lugares, porque el Espíritu está para todos nosotros, ¿sí o no? Y es poderoso para cambiar, y quiero dejar esto para que alguien se lo pueda llevar en el corazón. Para Dios no es nada imposible. Alguien de que está acá sé que necesita escuchar esta palabra. Para Dios no hay nada imposible. Porque hay alguien que tiene una familia que quizás es muy compleja, pero esa familia difícil, para Dios es posible transformarla. Si tú, amado hermano o hermana, y yo nos determinamos en Dios a que mi familia conozca a Cristo y en cuanto me toque a mí hago todo lo que me toca, pues hay grandes posibilidades que el Señor obre en esa familia. Les hablo del ayuno y le pongo un ejemplo bíblico. El ayuno es algo de las cosas que tenemos que ir haciendo para que nuestra familia conozca a Cristo también. Hay un ejemplo en Esdras 8:21 y lo leo sencillamente y avanzo al siguiente punto de la oración. Dice Esdras 8:21, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios y para solicitar de Él camino derecho, para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Nuevamente habla de una familia, del pueblo de Israel. Porque tuve vergüenza de pedirle al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto. ¿Y qué dice la Escritura? Y Él nos fue propicio. Dios nos respondió, hablando
en un lenguaje mucho más entendible. Dice Esdras, vimos que teníamos problemas para avanzar y usamos algo que Dios nos ha regalado. Proclamamos ayuno, dijo Esdras, y buscamos la respuesta en Dios. Dice, lo hicimos porque al rey le habíamos dicho que Dios es suficiente para ayudarnos. Y nos daba pena ahora, vergüenza, venir donde el rey y pedirle ayuda humana. Pero qué bueno que aún eso Dios lo usó para que Esdras entrara por un camino más excelente. A veces llevamos a nuestros hijos a un psicólogo. ¿Será malo? Creo que no. Lo llevamos a un personal capacitado que nos pueda dar buenos consejos o quizás ayudar a la conducta. No digo que esto sea mal, pero hay un camino más excelente. Hay algo que no va solo a la conducta ni a los pensamientos. Hay algo que va directo al alma y es la presencia del Señor. Hay algo que cambia el alma, lo endereza, cambia los pensamientos, muda el corazón de una persona. La Biblia en varias partes dice que Dios muda los corazones y eso no lo puede hacer un psicólogo. Él puede ayudar, pero hay un camino más excelente. Y Esdras dijo, yo ayuné para buscar la ayuda de Dios. Y terminó diciendo, ayunamos pues, y Dios nos fue propicio. El ayuno es un arma poderosa en Dios. Y sé que nuestra familia necesita que entendamos esto. Y hay que separar días para ayunar por ellos también. Y ponerlos ahí delante del Señor. Señor, vengo a ayunar hoy. No vengo a ayunar por las necesidades económicas de mi familia. O no vengo a ayunar por la enfermedad que tiene un hijo o que tiene un familiar. Hoy vengo a ayunar para que el alma de cada uno de los míos sea salva. ¿Qué tal si dedicáramos tiempo a ayunar por esto? Esto es una acción a favor de una determinación de que mi familia se salve. El ayuno es poderoso, rompe cadenas, abre puertas. Mucho más que la que puede ayudar un hombre. Esdras lo experimentó. Y lo otro es la oración. Ya no la oración porque en el ayuno oramos, por supuesto. Pero le hablo de la oración desde un punto entrando a profundizar ya a una guerra espiritual, algo más profundo. Porque hay familias nuestras que no solo llevan una oración, Señor, ayúdalos. Tienen ataduras, tienen cadenas, han caminado lejos de Dios tanto que están atados a muchas cosas. Y no es una simple oración la que puede romper esas ataduras. Ellos mismos no pueden pelear por ellos, porque están atados, están lejos de Dios. Pero tú y yo tenemos las herramientas, tenemos el Espíritu de Dios con nosotros, ¿sí o no? Tú y yo sí podemos entrar a las profundidades, como anoche también nos compartía Claire. Podemos entrar a las profundidades del Espíritu, de lo espiritual. Y desde ahí podemos hacer batallas. Ellos no pueden pelear, ellos quieren salir, pero no pueden, no saben. Están atados, no tienen fuerzas. Pero tú y yo no. Tú y yo somos libres. ¿Hay alguien libre acá entre nosotros? Somos libres porque Jesús nos hizo libres. Tenemos el Espíritu de Dios que trae libertad. Tú y yo tenemos las arras. Tú y yo podemos entrar donde no pueden entrar ellos porque están atados. Y desde ahí pelear. En el libro de Jeremías capítulo 1, y termino con este versículo, el verso 10. Dios habla a Jeremías y le dice, 1:10, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, destruir, arruinar y derribar. Y dice, y para edificar y plantar. A veces queremos plantar semillas a través de las oraciones en nuestra familia que no hayan espacios. El que ha trabajado en el campo sabe que no se planta una semilla en una tierra llena de hierba. No se planta una semilla en una tierra sin arar, sin trabajarla. Porque evidentemente si no la preparas antes, la semilla no tendrá cómo crecer, cómo nacer, cómo dar fruto. Entonces Dios le dice a Jeremías, mira que te he puesto sobre naciones y sobre reinos. ¿Y sabes qué? Dios nos ha puesto a nosotros sobre reinos. Hablando ya en el reino, no reino humano, en el reino espiritual. Porque la Biblia dice que la presencia de Dios en nosotros es suficiente para tener nosotros autoridad en el reino, aún contra el reino de las tinieblas. Porque no eres tú, no soy yo, es la presencia de Dios en nosotros. Lo que hace el reino de las tinieblas es retroceder. Porque la Biblia dice que en el nombre de Jesús echamos fuera enfermedades y tienen que irse. Echamos fuera demonios y tienen que irse. Y el reino de las tinieblas tiene que obedecer. Quiere decir que Dios nos ha puesto sobre esos reinos. Entonces, tenemos que aprender a la hora de orar por nuestra familia, la acción. Estoy determinado, ya voy a mirar a mi familia tal y como es.
Y guiado por el Espíritu, voy a estar dejándome mostrar por Dios aquellas áreas donde necesito entrar en oración. Ya no es una oración sencilla, les hablo, ni buscando bienes de salud o cosas temporales. Voy a por su alma. Voy a por su alma. Lo que tiene atada su alma. Y dice Dios a Jeremías, te he puesto para que 4 cosas. Arranques. Estamos hablando de preparar todo el corazón. Arranques, mire. Destruyas, arruines y derribes. Hay tantas cosas de estas espirituales que están en los corazones de las familias nuestras, que necesitan a alguien que cuente con la autoridad, con el poder y el respaldo de Dios para que venga a arrancarlas en el nombre de Jesús. Hay que arrancarlas de raíz, hay que derribar. Hay tronos que se han levantado en el corazón de las familias, ya sean niños o ancianos. Y tiene que venir alguien declarando, peleando, atando a hombres fuertes, haciendo derribar lugares altos en los corazones. Es tiempo de arruinar la obra del diablo. Es tiempo de venir de rodillas y pelear y entrar a las profundidades de lo espiritual y decirle, Dios, yo vengo de tu lado para derribar, atando con nombre, cancelando, destruyendo, derribando cosas que por generaciones o por años se han establecido en los corazones. Pero esto no lo vamos a hacer si no nos determinamos a que nuestra gente conozca a Dios. Porque ocupaciones a todos se nos sobran. Problemas todos tenemos. Cosas que enfrentar personales, creo que todo el mundo está lleno. Pero si miramos a nuestra familia con ojos de salvación y queremos que se salven, decimos, Señor, yo me determino. Y la determinación es una fuerza que te ayuda, ¿sabes qué? Dice, avanzar, pase lo que pase. A conquistar sueños. ¿Alguien acá sueña que su gente se salve? Por la determinación es una fuerza que te ayuda a conquistar esos sueños. Entonces necesitamos ir priorizando cosas y venir a orar conforme a la palabra. Y venir en una oración arrancando, derribando, destruyendo todo lo que el diablo ha sembrado y ha puesto. Y después dice entonces, para que edifiques y plantes. Y comenzar desde la rodilla a llamar lo que no es como si fuese. Y desde la rodilla comenzar a proclamar que la hora de salvación llega. Primero hay que comenzar a limpiar, a pelear por ellos. ¿Tiene alguien que pelear por ellos? Yo creo y testifico, me parece, en mi caso, que todos los que estamos, o la mayoría, alguien antes ha peleado por nosotros. Yo tengo una madre que ha peleado muchísimo por mí. Peleó muchísimos años. Mi padre, hasta que conocí a Cristo. Tuve que venir destrozado, pero bendita madre que peleó mucho. No se conformó a ver mi condición. Peleó. Más que Señor, ayúdalo. Más que prospéralo. Más que sánalo. Padre, sálvalo. Esto es una acción a favor de una determinación de ver a mi familia salva. Yo termino con un testimonio y oramos. Habría mucho que decir, pero el tiempo pasado no quisiera agotarles. Ahorita en la tarde tenemos otro tiempo. Dice esta ilustración, una historia, no sé si será real, de una madre que oraba todos los días por su hijo. Lo reclamaba, peleaba por él. El hijo no quería saber de Dios. Y la madre tenía una frase para ese hijo, le decía, hijo, nunca te irás tan lejos que mis oraciones no te alcancen. Nunca te irás tan lejos que mis oraciones no te alcancen. La madre cae enferma y va a morir. Y murió. Y el hijo viene con los agentes de bienes raíces a vender la casa. Cuando llega a vender la casa de la madre, se encuentra que en la sala, en un espacio, la madre tenía como una cortina y una pequeña cama allí. Y cuando llega a ese lugar, ve unas manchas de las rodillas y delante otra mancha más grande de las lágrimas que por años fueron derramadas. Y cuando él ve eso, escucha una voz que le dice, hijo, nunca te irás tan lejos que mis oraciones no te alcancen. Y ese día dijo, padre, te necesito. La madre no lo vio, pero ese día reconoció a Jesucristo. A lo mejor tú no ves todo lo que Dios va a hacer, pero si te determinas
a que tu gente se salve. El Señor usará cada acción, cada actitud, cada palabra, cada oración, cada ruego, cada súplica, cada ayuno. Dios lo usará para tocar tu familia. A lo mejor no te toca verlo, pero con tal que se salve, yo no sé cuántos dicen, estoy contento con eso, estoy feliz. Dijo Moisés, irán los viejitos, irán los niños, irán todos. Es importante mirar la generación que viene y virarse y mirar la generación antigua. Ayer el pastor me contaba de cuánto las generaciones antiguas acá en España han sufrido. Cuánta maldición, atadura. Pero tiene que venir alguien que diga, quiero la generación que viene, pero reclamo la generación antigua. Todos esos que crecieron en otra cultura, yo también los quiero para Cristo. Si están vivos todavía, por supuesto. Entonces, oramos esta mañana, esta tarde ya, perdone. Y lo único que queríamos lograr es esto, a través de la palabra. Mi esposa decía muchas cosas. Si contáramos de cosas buenas y malas, pues tendríamos mucho que decir. Y cada vez que compartimos la palabra, siempre en Cuba hay una frase, una forma, y que tenemos un dedo, siempre hacemos así. Los cubanos señalamos mucho, a lo mejor es una falta de educación. Y nos gusta. Y allá cuando compartíamos la palabra, como cubano y al fin, ¿no? Igual. Bueno, teníamos alma española, pero seguíamos en Cuba todavía. Hacíamos así. Y como algunos hermanos, para que no se me pusieran bravos, yo les digo, cada vez que te señalo con un dedo, hay 3 que me están señalando a mí. Este está para ti y estos 3 vienen para mí diciéndome, tú lo estás diciendo, pues para ti es triple. Y así que todos estamos en igualdad de condiciones. Creo que la palabra es para todos. El Señor quiere usarnos. Tu familia es para Cristo. ¿Cuántos pueden esta mañana, esta tarde declarar? Mi familia es para Cristo. Dios quiere esta mañana, este tiempo, que además de una declaración, tomes una determinación. Y esa determinación te lleva a actitudes y acciones que terminen todas en que el Señor toque nuestra familia. Yo quiero orar esta hora. Queremos bendecir nuestras familias y creo que lo mejor está por venir. Amén. Creo que familias que han vivido un pasado, una historia, el Señor está a punto de cambiarla. Está a punto de transformarla. Solo que nosotros, los que ya tenemos a Dios, podamos pararnos en la brecha y decir, Señor, yo no me muevo de este lugar. Yo no me muevo de esta determinación. Yo y mi casa seremos salvos. Oramos. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este momento, por estos hermanos que hemos podido compartir esta mañana. Yo sé que muchos de los que estamos acá, Señor, hemos pasado y hemos vivido cosas tremendas en nuestras familias, cosas que nos han marcado. Y sé que muchas veces, Señor amado, las fuerzas nos faltan. Y el enemigo trata de que nosotros podamos claudicar, podamos ya dejarlo todo a un lado. Pero hoy tu palabra ha venido a hablarnos, Señor, para que nosotros nos determinemos y que no importa la situación o la circunstancia que nuestra familia hoy esté presentando. Si en el nombre de Jesús nosotros tomamos la determinación de alcanzarlos a ellos, de ver con nuestro corazón, ahí con nuestra alma, cómo se salvan, Señor. Sé que tú pondrás tu fuerza en nosotros. Sé que tú nos ayudarás a continuar, nos ayudarás, Señor, a perseverar hasta el final. Hoy bendigo cada familia que está representada acá. Señor, los pongo en tus manos. Yo me alineo contigo para poder declarar en esta tarde, Señor, que cada familia que está acá, Señor, representada, está a punto de recibir un trato, está a punto de ver la gloria tuya descender. Sé que hay muchas lágrimas aquí derramadas de muchos de mis hermanos. Sé que hay muchos años de oración. Sé que hay muchas cosas que hacer, que se han hecho. Pero Señor, ruego ahora por fuerzas nuevas, ruego por ánimo pronto. Señor, que fortalezca las rodillas, que tú fortalezcas, Dios mío, cada una de nuestras vidas, para no desistir hasta el final. Ayúdanos, Dios. Bendecimos nuestra familia. No sé si puedes por un momento comenzar a dar gracias a Dios por tu familia. A veces nosotros maldecimos la familia porque nos quejamos y decimos esta familia, estos hijos, estos nietos, estos padres, estos hermanos, no sé, todo lo que comprende la familia, estos abuelos. Y a veces los maldecimos porque miramos sus actitudes. Pero ¿qué tal si no entendemos que Dios nos ha regalado una familia hermosa? Y es la que Dios nos dio. Tú a lo mejor miras la del otro y dices, Señor, me gusta más aquella familia, pero Dios no quiso que nacieras en la otra. Dios te regaló la que tienes. Así que es un momento bueno para bendecir la familia. Declarar con nuestra boca, Padre, gracias por la familia que me has regalado. Gracias por mi esposa, por mis hijos, por mis padres. Gracias por mis suegros. Gracias por mis hermanos. Gracias, Señor amado, porque es la familia que tú me diste, en la cual me permitiste nacer.
Hoy la bendigo en el nombre de Jesús y declaro, Señor amado, que mi familia es salva, mi familia conoce a Cristo, mi familia se levanta, de mi familia ya no salen más personas adúlteras, de mi familia, Señor, habrá un cambio, no habrán asesinos, ya no se llamará una familia de gente que mentirosa, de mi familia se levantan hombres y mujeres de Dios, gente que ama a Cristo y lo representa como un sacerdote. De mi familia se levantan, Señor, gente apasionada por la presencia de Dios. Yo bendigo a mi familia en el nombre de Jesucristo y la pongo en tus manos y te agradezco por haberme regalado esa familia. Ayúdame a ser yo parte del cambio en ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos rica y abundantemente y perdónanos si nos extendimos un poco. Jesús te adora.